Buenísimo. ¿Se te escucha ¿Está bien? compartido? ¿Me confirmas? ¿Se ve bien también la presentación? Entonces, te dejamos ahí el espacio. Tal vez antes de comenzar, si nos puedes contar un poquito de quién es Sergio Barberí para que todos acá te conozcamos y después sigamos con la presentación. Dale. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, bienvenidos a todos. Yo vengo a hablarles de un tema que en realidad no está, digamos, directamente relacionado al campo del desarrollo de tecnología como tal, pero vengo a presentarles el tema de Design Sprint como una propuesta de herramienta que podemos empezar a utilizar dentro de nuestros equipos de Scrum. Así que me imagino que va a ser un tema bastante refrescante y diferente a lo que hemos estado escuchando en los temas que hemos estado viendo hoy. Empiezo por presentarme, yo soy Sergio Barberí, soy director y cofundador de Giro 54 Bolivia. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en el campo de el diseño de productos con enfoque en la experiencia de usuario. He trabajado muchísimos años investigando los hábitos de consumo y de uso de productos en el mercado boliviano. Y bueno, además de dedicarme a esto, de este trabajo de diseño e innovación de productos, soy también docente en la Universidad UPSA, una universidad privada local aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde yo vivo. Eh, Soy docente en pregrado, en posgrado, doy bastantes capacitaciones in company y a nivel ejecutivo, promoviendo precisamente estas buenas prácticas del diseño centrado en el usuario y metodologías ágiles de innovación, que es un poco de lo que vengo a comentarles hoy. Si alguien quiere conocer un poco más sobre mi perfil, los invito a que conectemos en LinkedIn, pueden buscarme como Sergio Barberí y con mucho gusto podemos mantener el contacto por ese medio. Para comentar brevemente qué es esto de Giro 54, que es la agencia que yo dirijo y que manejo ahora, bueno, en los últimos años. Giro 54 es una agencia de diseño e innovación de productos digitales con un fuerte enfoque en UX, eh, más de 13 años de trayectoria en el mercado, inicialmente en Buenos Aires. En Bolivia estamos operando hace poco más de 3 años y dicho sea de paso, somos pioneros en el país en diseño de UX y en innovación de productos digitales. Bien, con todas estas credenciales ya presentadas, vamos a lo que venimos, que es lo que nos interesa el día de hoy. Antes de hablar de Design Sprint, me gustaría que reflexionemos un poquito sobre lo lindo que es el Scrum. Todos conocemos y todos amamos el Scrum, es fantástico. En los últimos 20 años se ha posicionado como el mejor método de trabajo para nuestros equipos cuando nos toca desarrollar productos que buscan tener una mejor calidad y queremos lanzarlos en menor tiempo. Así que bienvenido al festejo que estamos haciendo de los 20 años de Scrum. Sin embargo, no es ninguna sorpresa para nosotros que en la medida que el consumidor, que los usuarios se hacen cada vez más expertos digitalmente, cada vez que los usuarios se hacen más techis, empiezan a ser más exigentes. Y tener un producto, una plataforma, una interfaz funcional no es del todo suficiente para ellos. Es más, un usuario que no percibe que el producto que nosotros estamos creando si no percibe que le agrega valor en su vida, no percibe que le soluciona necesidades reales y no percibe que sea algo que realmente sea una solución para él, no va a ser un producto que tenga éxito en el mercado. Es decir, todo este tiempo y empeño que nosotros podemos, que podemos dar con nuestros equipos de desarrollo y creación de productos, termina desperdiciándose porque el usuario con un tab sostenido te va a eliminar la app, con un clic te cierra la ventana de tu sitio web. Y esto es complejo, ¿no? Porque nosotros nos empeñamos en sacar productos de máxima calidad y el usuario te empieza a medir con una vara completamente distinta y de hecho bastante injusta. Porque cuando el usuario va a comparar el producto que le estás entregando, no lo va a comparar en base a qué tan bien se ha construido o ni siquiera qué tan superior es en comparación a los productos de tus competidores. Te va a comparar con los productos que está más
habituó a utilizar en su día a día. ¿Y cuáles son estos? Pues seguramente Facebook, WhatsApp o Google. Y aquí entramos a un terreno complicado porque estamos hablando de productos de muchos millones de dólares de budget y muchísimo tiempo invertido en perfeccionar el producto. Y estamos hablando de empresas de primer nivel, ¿no? Con lo cual, nuestro negocio queda siempre en una clara desventaja. Por eso les decía, mientras el usuario se hace más experto digitalmente, se vuelve más injusta la comparación que hace a la hora de utilizar tu producto. Y es por eso que estos nuevos términos como el Design Sprint, el Design Thinking, diseño UX empiezan a cobrar una particular importancia en los últimos años, porque es precisamente esto lo que nos ayuda a diferenciarnos de los productos que está ahora utilizando el consumidor en nuestros mercados, que podrían no estar teniendo no solamente una buena experiencia de uso, sino podrían estarse construyendo sin un enfoque claro de qué necesidades deberían resolver. Es por eso que yo les traigo hoy el mensaje de que el Scrum por sí solo no es suficiente para crear productos exitosos. Entonces, necesitamos empezar a mirar un poco más allá. El Scrum necesita acercarse al diseño. Dicho otras palabras, nuestros equipos de desarrollo de tecnología necesitan acercarse un poco más a nuestros equipos de diseño de productos. Normalmente los procesos de diseño y desarrollo se suelen trabajar en instancias distintas, con equipos completamente distintos, donde incluso se termina pasando la posta de un equipo a otro. Cuando termina el trabajo de diseño, arranca el de desarrollo, y rara vez interactúan al mismo tiempo en un mismo equipo diseñadores y desarrolladores de producto. Lo que es más complejo aún, por ejemplo, en nuestro mercado en Bolivia, todavía sigue siendo bastante extraño pensar en instancias específicamente de diseño antes de entrar a tareas de desarrollo. Y esto repercute en que tenemos equipos de desarrollo que se ven de cierto modo obligados a meter mano en tareas de diseño. Muchas veces sin un dominio claro de herramientas específicamente de diseño. Entonces, definitivamente es una situación compleja. Y lo que necesitamos hacer es más bien unir ambos mundos, que el diseño se acerque al desarrollo y que el desarrollo se acerque al diseño. Bajo esta filosofía de enlazar las tareas de diseño con las tareas de desarrollo, empiezan a aparecer ciertos frameworks que se han vuelto bastante populares sobre cómo podríamos hacer esto. Este que les presento es uno de los muchos que hay, que es el que está propuesto por Gartner, que nos indica que, por ejemplo, en instancias tempranas de un proyecto deberíamos trabajar con Design Thinking para empatizar con los usuarios, definir los problemas que existen, idear soluciones, pasar a una instancia con una filosofía más cercana al Lean Startup, en donde buscamos un proceso iterativo de retroalimentación con usuarios y finalmente una instancia de construcción de todas estas ideas con metodologías de Agile. Estos frameworks son muy buenos porque de cierto modo nos ayudan a aclarar el panorama sobre cómo podemos empezar a acercar este mundo de diseño y este mundo de desarrollo. El problema es que te muestra la idea grande y te terminas quedando corto porque no sabes cómo realmente tenés que empezar a aplicar esto. Te quedas corto porque no encontrás las herramientas específicas que te permiten hacer esto. Y ahí es donde aparece el tema de hoy, que es el Design Sprint. El Design Sprint es un proceso ágil relativamente nuevo. En realidad empieza a crearse por ahí por el 2008, pero se termina popularizándose en el 2018, es relativamente nuevo. Y se ha vuelto muy popular entre los profesionales que estamos inmersos en el mundo del diseño y de la innovación. De una manera más tangible, para explicarles qué es, básicamente es un workshop de co-creación en donde los equipos de diseño, de desarrollo y los equipos, podemos decir, comerciales del producto, trabajan juntos con un proceso muy estructurado, con un rol de tareas y con asignaciones específicas de qué hay que hacer,
enfocándose en los problemas que necesitamos resolver con el producto, idear soluciones, testearlas con usuarios y retroalimentar. Todo esto en un proceso intenso y muy rápido de menos de una semana. Este proceso de trabajo fue originalmente desarrollado por Google Ventures, que es el área, es el brazo de Google que se dedica a evaluar oportunidades de inversión con startups, en donde se encontraron con un lindo problema. Se dieron cuenta que habían muchas startups que tenían que ser evaluadas y esto empezaba a generar un cuello de botella. Es decir, había muchas ideas de proyectos que necesitaban evaluar y no tenían el tiempo suficiente para hacer una evaluación correcta de todas ellas y por supuesto no querían descartarlas. Entonces fueron moldeando esta metodología que hoy termina bautizándose como el Design Sprint. Y luego se populariza en el mundo con este libro que se llama Sprint, que fue escrito por Jake Knapp y John Zeratsky, que son justamente los diseñadores de Google Ventures que estaban a cargo de hacer este proceso de evaluación y validación de ideas de productos. Esta metodología se ha vuelto muy popular en Europa, en Estados Unidos y también en Latinoamérica, y es ahora utilizado por compañías de primer nivel como Dropbox, Facebook, eBay, Lego, por supuesto Google, que es el creador, y muchas otras más. ¿Cómo funcionan estos design sprints? Lo primero que necesitamos para correr un design sprint es reclutar un equipo que va a estar trabajando de manera cohesionada y colaborativa a lo largo de todo el workshop. El equipo normalmente debe ser de mínimo 6, máximo 8 personas, y dentro de ese equipo vamos a asignar roles específicos. Vamos a tener siempre un decisor, que va a ser la persona que, como el nombre lo dice, va a tomar las decisiones en ese preciso momento y va a definir el camino a seguir cuando tengamos que tomar decisiones. Necesitamos tener un moderador, que es una persona que está encargada de llevar adelante la sesión, asegurándose que todos los participantes ejecuten las tareas que necesitamos ejecutar de la manera correcta. Este rol en particular debe ser una persona que tenga bastante experiencia o conocimiento sobre el rol de tareas que se sigue en un design sprint. Necesitamos trabajar con un diseñador, 1 a 2 diseñadores de producto. Aquí es donde aparecen los colegas de diseñadores de UX y de UI. Y el resto de personas, de 2 a 4 personas más, son los que los denominamos expertos. ¿Quiénes son los expertos? Aquí es cuando entran la gente a cargo del producto, del área comercial, entra el equipo de desarrollo, algunas, 1 o 2 personas del equipo de tecnología que van a estar a cargo del desarrollo, y cualquier otra persona de la empresa que tenga bastante conocimiento sobre el producto que necesitamos crear. El PM, por ejemplo, podría ser un experto si no es un decisor. Y con eso tenemos el Dream Team listo para ejecutar el sprint, pero necesitamos tomar en cuenta algunas cositas más. Para que el Design Sprint pueda ejecutarse de manera eficiente, necesitamos tener una agenda bloqueada de toda la semana en 6 horas continuas, porque necesitamos que estas personas se dediquen full time al workshop en el que vamos a trabajar. ¿Por qué de esta manera? Porque recordemos que estamos comprimiendo trabajo de semanas o incluso de meses en una sesión de una semana. Entonces, para que sea exitoso, necesitamos que las personas estén dedicadas por completo durante esas 6 horas de trabajo. Y necesitamos tener un entorno de trabajo que esté específicamente reservado para el Design Sprint, una sala de reuniones o algún salón privado en donde estemos todas las personas del sprint y nadie más. No podemos hacerlo, por ejemplo, en un entorno al aire libre. En esta nueva normalidad que nos está tocando vivir, donde por cuestiones de salud no es recomendable tener un grupo de personas encerrados en una sala trabajando como lo haríamos en una situación normal, también han empezado a practicarse los sprints remotos, en donde esta sala de reuniones se sustituye por una sala de Zoom similar a la que estamos utilizando ahora y se combinan con otras herramientas de co-creación como Mural o Miro, por ejemplo.
Bien, ¿y qué se hace con este equipo en estas horas y en este entorno de trabajo? Pues se divide el roadmap de tareas de la siguiente manera. Tenemos 4 días de trabajo, en donde el primer día vamos a definir cuáles son los objetivos del proyecto, cuáles son los problemas que queremos solucionar y la meta de largo plazo del producto. Se construye un journey, un user journey, para entender cómo esperamos que el usuario interactúe con este producto, y generamos muchas ideas de cómo podríamos solucionar este problema que queremos resolver para el usuario. En el día 2 nos encargamos de definir la solución, es decir, tomamos decisiones de cómo va a ser realmente el producto, definimos un flujo de navegación para definir el camino paso a paso de las pantallas que va a ver el usuario en nuestro producto, y terminamos el segundo día dibujando un storyboard. Un storyboard es un bocetado muy rudimentario a mano alzada de las pantallas que queremos construir. En el día 3 se trabaja el prototipo. Ese storyboard, ese bocetado a mano alzada, se convierte en un prototipo de alta fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Creamos mockups de diseño muy cercanos a lo que sería el producto final, digital, navegable, parcialmente funcional, pero sin ni siquiera una sola línea de código. Aquí no estamos desarrollando, estamos solamente en instancia de diseño y maquetado. En paralelo al trabajo de prototipado, se hace una planificación de lo que va a pasar al día siguiente. En el día 4 se hacen pruebas de usabilidad. Traemos usuarios que van a navegar en esta maqueta, en este prototipo, y vamos a aprender con esas pruebas. Vamos a observar cómo reaccionan los usuarios y cómo interactúan con el producto que estamos co-creando, y vamos a recolectar feedback de cómo podemos continuar con el proyecto o cómo podemos mejorar lo que ya hemos creado. Entonces, como ven, estamos pasando de una instancia 0, en donde tenemos una idea de un proyecto, una idea de un producto que necesitamos crear, a definir una solución, diseñarla, prototiparla en alta fidelidad y testearla con usuarios y recolectar feedback en solamente 4 días de trabajo. Lo que normalmente un proyecto de diseño, digamos, con un proceso un poco más tradicional, nos llevaría varias semanas de trabajo. ¿Cómo se ejecuta? Básicamente, como ven aquí, algunas pequeñas imágenes son sesiones reales de design sprints que algunas hemos corrido. Tenemos el equipo que está trabajando en conjunto. Entre ellos tenemos diseñadores, tenemos desarrolladores, tenemos dueños del producto, y se ejecutan las tareas que están especificadas en la metodología del design sprint. Definimos problemas, escogemos el problema al que queremos apuntar, definimos objetivos y metas de largo plazo, generamos ideas de cómo solucionar esos problemas, elegimos soluciones al día siguiente y empezamos a dibujar las pantallas en el storyboard al final del segundo día. Tercer día nos dedicamos a prototipar, construimos los mockups. Aquí ya trabajamos con herramientas de diseño como Figma o Adobe XD o alguna otra similar, pero recordando que no estamos creando código, no estamos haciendo un frontend todavía, no es necesario hacerlo. Y el cuarto día corremos las pruebas de usabilidad con 5 participantes, es más que suficiente para recolectar el feedback que necesitamos. ¿Cuál es el feedback? Bueno, ver en qué medida los usuarios encuentran valor en el producto que se está proponiendo crear, en qué medida los usuarios pueden navegar y en qué medida tienen una buena o mala experiencia de usuario, por ejemplo. ¿Qué se hace después del sprint? En primer lugar, inmediatamente terminas el sprint, tenés validada la propuesta de valor de tu producto, es decir, tenés las respuestas si este producto realmente debería construirse o no. Porque puede ser que el usuario te diga, sabes que está muy lindo y todo, pero yo no me veo utilizando esto, no encuentro ningún valor en esto que me estás ofreciendo. Entonces, además de saber que el producto ahora como tal no sería exitoso, tenés feedback claro de por qué y cómo podrías solucionarlo. Además, podés ir recolectando métricas de experiencia de usuario, con lo cual las decisiones de funcionalidades o toma de decisiones de diseño del producto empiezan a hacerse ya basándonos en métricas reales y no tanto al feeling que tienen las personas dentro del equipo o a quién grita más fuerte
en la reunión o al sponsor o al dueño del producto que termina asumiendo una posición más dictatorial de qué es lo que hay que hacer o no, pero sí una retroalimentación real de usuarios. ¿Qué más se hace después del sprint? Se procede a extender el trabajo de diseño. Terminamos de diseñar y crear las pantallas que falten, y algo que es muy importante, también podemos priorizar el backlog de tareas para la instancia de desarrollo, pero basándonos en lo que hemos visto que sucede y en la retroalimentación con usuarios reales. Entonces, esta definición de qué funcionalidades deberíamos construir primero y cuáles deberíamos dejar para después, cuáles son imprescindibles o cuáles son un nice to have para el proyecto, terminan validándose con los usuarios realmente y no tanto en un consenso, en una democracia dentro del equipo de trabajo. Entonces, la idea central del Design Sprint es idear y testear nuevas ideas de producto sin construir el software y sin lanzar ni siquiera un MVP al mercado. Esto nos permite tener una retroalimentación mucho más acertada y oportuna para evitar retareas o desperdicios de trabajo cuando estemos en instancias de desarrollo. ¿Cuántas veces no hemos estado en instancias de desarrollo y los requerimientos empiezan a cambiar continuamente y el proyecto se nos hace casi un chicle que no podemos seguir adelante y no lo terminamos de completar nunca? Eso precisamente es lo que busca evitar un Design Sprint. Por eso es que el Design Sprint es una excelente herramienta para definir y validar requisitos de producto, alinear a todo el equipo, tanto el equipo de tecnología como el equipo comercial, en torno a una misma perspectiva unificada del proyecto. La toma de decisiones que se hace con respecto a qué es lo que necesitamos desarrollar ya no se hace en base a suposiciones o en base a consensos dentro del equipo, sino a información real, a la opinión real. Además, que por supuesto estamos involucrando a los usuarios como parte del proceso creativo del producto. ¿Cuándo podemos usar los Design Sprints? Por ejemplo, cuando tenemos el siguiente problema, trabajamos con objetivos poco claros y los alcances de los proyectos cambian constantemente. Por ejemplo, proyectos grandes, proyectos ambiciosos, en donde nos toca empezar a desarrollar, pero no tenemos claramente definida una especificación funcional, no tenemos claramente definidos los perfiles de usuarios, por ejemplo, o qué es lo que tenemos que hacer primero y qué tenemos que hacer después. Cuando el equipo de tecnología se tiene que enfrentar a un proyecto desafiante y todavía está en una nebulosa y hay incluso cierta perspicacia sobre si lo que nos están pidiendo es algo que realmente se tiene que construir de esta manera o no. Cuando los ciclos de desarrollo duran demasiado, haciéndonos que perdamos el foco y el entusiasmo del proyecto, los que les mencionaba hace un momento, cuántas veces no nos pasa que estamos en un proyecto de desarrollo y en el camino nos van cambiando las especificaciones, nos van cambiando los requerimientos y al final terminamos perdiendo el foco de lo que originalmente teníamos que construir y además el equipo pierde el entusiasmo del proyecto. En ese tipo de situaciones nos viene como anillo al dedo incluir una instancia de Design Sprint como para reorientar de nuevo el proyecto y alinear las expectativas y requerimientos de todo el equipo, tanto comercial como de tecnología y de diseño, por supuesto. Cuando tenemos ideas de productos que a priori parecen una buena idea, pero aún no hemos validado si realmente esto va a ser percibido de la misma manera por los usuarios. Entonces, mucho mejor que esperar a que el equipo comercial haga un estudio de mercado, encuestas o cosas que suelen ser mucho más complejas, demoran más tiempo y además requieren un mayor presupuesto, podemos validarlo de manera casi inmediata con una instancia de Design Sprint. Bien, y ahora, ¿cómo lo combinamos con Scrum? ¿Cómo hacemos para combinar esto con lo que estamos acostumbrados a hacer en el día a día con nuestros equipos de tecnología? Nuevamente aparecen los grandes frameworks que nos dan una pauta de cómo podría utilizarse. Básicamente lo que hacemos es introducir instancias de Design Sprint en momentos oportunos entre un sprint de desarrollo. Que por cierto, no, evitemos confundir el término. Si bien la palabrita sprint se repite en el nombre de Design Sprint y los sprints de Scrum que conocemos,
son conceptos completamente distintos, ¿no? El Design Sprint es esta sesión, este workshop de trabajo y co-creación que yo les estoy presentando, y el Sprint del Scrum es la ejecución del backlog de tareas que tenemos planificado para el Sprint, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo introducimos los sprints de diseño dentro de los sprints de desarrollo? La recomendación es arrancar el proyecto siempre con un design sprint inicial que nos va a ayudar a definir la priorización de tareas, las prioridades de tareas de nuestro backlog, y nos va a ayudar a unificar criterios dentro de ambos equipos, tanto comercial como de diseño o de desarrollo. A partir de ese design sprint inicial empezamos a trabajar con nuestro Scrum. En paralelo vamos extendiendo el diseño y construyendo la tecnología, y en instancias intermedias podemos incluir sprints de diseño adicionales para seguir alineando expectativas y prioridades dentro de los equipos de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, el design sprint es como un momento cero en donde paramos todo y nos tomamos 3, 4 días, no, en realidad 4 días, para alinear qué es lo que se necesita hacer, definir prioridades y cuál es el camino a seguir, y sobre todo acelerar muchísimo la toma de decisiones. Eso es fantástico, porque en un proyecto normal se pierde mucho, mucho tiempo en la toma de decisiones entre requerimientos, preguntas, respuestas. Entonces en el sprint se puede tomar decisiones inmediatas. Hasta aquí suena todo muy lindo, parece que el sprint es fantástico, de hecho es fantástico, pero también tenemos que sincerarnos. ¿Tiene algo de malo el design sprint? Y la verdad es que sí, no es una panacea, y yo les voy a contar un poco qué limitaciones más que problemas tiene un design sprint. Los design sprints son una excelente manera para que los equipos de Scrum se vuelvan más centrados en el cliente y orientados al diseño. Si nosotros queremos que nuestros equipos de Scrum tengan un enfoque más cercano al cliente, al usuario, y que tengan mayor empatía con los equipos de diseño, los sprints son fantásticos para eso. Sin embargo, no son una fórmula mágica ni tampoco un proceso de diseño por sí solo. ¿Qué quiero decir? Que no es suficiente hacer un sprint para decir, corremos un sprint y en 4 días tenemos diseñado todo el producto. Y no es una bala de plata que podemos utilizar absolutamente siempre para absolutamente todo. Por ejemplo, en un proyecto tradicional en donde utilizas la herramienta de Design Sprint, también vas a tener que hacer extensiones del diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que además del ejercicio del Design Sprint, van a haber tareas que van a necesitar correrse para complementar el diseño del producto. Por otro lado, no es recomendable hacer un Design Sprint siempre que nos pidan cualquier cambio o cualquier requerimiento. Si son requerimientos menores o pequeños, no sería realmente necesario tomarnos 4 días de trabajo para el sprint. Veámoslo como una inversión de costo-beneficio. Si tomarte 4 días de trabajo para acelerar tu proyecto y tomar decisiones y alinear el equipo es una solución, fantástico. Pero si es un cambio pequeño que no necesitas alinearte con nadie y lo puedes hacer con tu equipo de manera simple y clara, y tenés todo claro, pues no será necesario hacer un design sprint. ¿Por qué deberíamos utilizar esto? ¿Por qué empezar a practicar el design sprint con nuestros equipos de Scrum? El design sprint es la manera más rápida y efectiva para averiguar si vale la pena desarrollar un producto. Entonces podemos utilizarlo como una herramienta que nos ayuda a filtrar los, digamos, buenos requerimientos y malos requerimientos, y que nos permitan dar una respuesta validada. Es decir, ya no somos nosotros como equipos de tecnología o equipos de desarrollo que estamos diciendo, sabes que esto es una terrible idea construir este producto, sino es el usuario que te está diciendo, sabes que no encuentro absolutamente ningún valor en lo que me estás ofreciendo, por esto, por esto y por esto. O al revés, puede ser que el usuario te diga, sabes que es fantástico, definitivamente quiero esto. Entonces con eso dejamos de tener esas susceptibilidades de si realmente este producto es necesario hacerlo o no.
Por otro lado, disminuye enormemente el riesgo de invertir mucho tiempo y dinero en productos deficientes. ¿Qué quiero decir con esto? En el camino, el Design Sprint te va ayudando a pulir tu experiencia de usuario, a obtener métricas y tomar decisiones sobre incluir, quitar, modificar funcionalidades en base a un feedback real de los usuarios. Con lo cual evitamos invertir tiempo y dinero con, creando productos o creando funcionalidades que no agregan valor ni al negocio ni a las personas que van a utilizar el producto. Y lo mejor de todo es que solamente necesitamos 4 días para hacerlo. Entonces, esa posible preocupación que pueda surgir internamente dentro de la empresa, decir, pero ahora queremos incluir una instancia más de trabajo dentro de nuestro apretadísimo roadmap del proyecto, y parecería ser fatal, pues no lo es, porque el Design Sprint son solamente 4 días de trabajo que te van a acelerar enormemente los tiempos, alineando las decisiones y evitando retrabajos posteriores. Entonces, creo que hasta aquí ya los voy convenciendo sobre lo bueno, lo malo y las ventajas que pueden tener si empezamos a adoptar estas prácticas del Design Sprint. Pero, ¿cómo empiezo a utilizarlo? ¿Qué puedo hacer yo dentro de mi equipo o dentro de mi organización para que se tome la decisión de adoptar esto? Si quizás no soy la persona que toma estas decisiones. Y aquí les dejo algunas recomendaciones. El primer paso, busquemos un proyecto pequeño. Busquemos un proyecto que no tenga tanto riesgo, que no sea tan desafiante, para que sea más fácil que todos, digámoslo así, se animen a practicar esta nueva herramienta por primera vez. Entonces busquemos quizás algún proyecto que tengamos próximo o algo que ya vemos que está por entrar en el cronograma y que podría ser un proyecto candidato para probar esta nueva herramienta. El segundo paso, aprendamos la teoría sobre cómo ejecutar estas sesiones. ¿Cómo aprendemos la teoría? Pueden comprarse el libro, está perfectamente detallado los pasos a seguir, o pueden, por supuesto, recolectar información en Internet. Y si no tienen acceso al libro o no tienen tiempo para hacer esta investigación, o como decía Rocío en su charla, no somos profetas en nuestra tierra, otra opción sería buscar un proveedor especializado que pueda guiarte en esta primera instancia. Es decir, que pueda hacer las veces de el moderador que va guiando la sesión y que les va indicando a todos qué hacer y cómo trabajar. Del mismo modo, si por ejemplo en tu organización no cuentan con recursos de diseñadores de UX o diseñadores de producto, quizás en esa situación sería una buena idea contratar a este proveedor especializado que te pueda proveer también esas personas con roles de diseñadores para la ejecución del Design Sprint. Y si lo hacemos de esta manera, yo les prometo que después de ejecutar el primer Design Sprint, comenzarán a ver los beneficios y finalmente se van a terminar enamorando de esta herramienta. El Design Sprint es algo que nunca va a ser tan bueno cuando te lo cuentan como cuando lo probas por primera vez. Y cuando empezás a utilizarlo, te vas dando cuenta del enorme valor que te está agregando. De hecho, es muy común, como una nota aparte, una nota de color, es muy común que el Design Sprint empieza a germinarse dentro de un equipo en específico de trabajo y en la medida que se empieza a practicar, se termina diseminando por toda la organización. Es muy común que empresas completas busquen capacitar a todos sus equipos de trabajo en este tipo de metodologías para que el Design Sprint deje de ser un gran evento, vamos a hacer un Design Sprint, y empiece a ser una herramienta del día a día. Y con eso ha sido toda la presentación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. ¿Qué tal, Renzo? ¿Todo bien? Muy buena la presentación. En tu experiencia, bueno, igual le hice una pregunta similar a Rocío en la anterior presentación. En tu experiencia, ¿cuál es la parte más complicada de implementar el Design Sprint? En mi experiencia, lo más complicado es dar el primer paso.
el design sprint no es complicado de ejecutar, es de hecho bastante sencillo, muy didáctico y hasta divertido de ejecutar. Lo más complejo es que los equipos se animen a dar el primer paso. Sobre todo en nuestro mercado local, donde este tipo de prácticas no son tan conocidas, mucha gente nunca ha escuchado hablar de esto y no sabe que existe. Es común que haya cierto temor o no saben si realmente les va a agregar valor o no, que se terminan disipando con el primer sprint que se ejecuta. Entonces, lo más complicado es eso, básicamente es eso, animarse a hacer el primero. Ok, gracias. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Sergito dice, en la versión 3 es que se ha reducido de 5 a 4 días. ¿Es el único cambio? Sí, muy buena la pregunta, es algo que me olvidé mencionar. El Design Sprint ha ido evolucionando en el tiempo desde su primera publicación. La versión original, de hecho, son 5 días. Lo que el framework de tareas que yo les presenté mostraba 4 días. Esa es la versión que se conoce como el Design Sprint 2.0. Hay otras versiones que se han ido publicando de 3 días hasta de 2 días que no son muy recomendables porque termina casi perdiéndose el valor del sprint. No los recomiendo. Nosotros, por ejemplo, en Giro 54 trabajamos con la versión de 4 días que funciona perfectamente. Y otra variación que se ha popularizado en estos últimos meses es la versión remota. La versión remota se hace exactamente lo mismo, pero trabajando con otro tipo de herramientas. Y aquí, siéndoles honestos, yo era bastante desconfiado con esta versión online. No creía que realmente sea tan buena como la versión presencial, pero nuevamente, dando el primer paso y probándolo, me di cuenta que es perfectamente factible y funciona muy bien. En la versión remota se puede hacer en 3 días de trabajo, y lo que se hace es se dividen las instancias de trabajo en sesiones más pequeñas. En vez de tener sesiones de 6 horas, como se hace en una versión presencial, se hacen sesiones de 3 horas, por ejemplo. Entonces hay más instancias de trabajo, pero con breaks al medio para evitar la fatiga. Buenísimo. Tenemos una consulta más de Carlos y nos consulta cuál es la bibliografía. Bien, aquí les presento la mejor bibliografía. Este librito, que es justamente el que acuñó el término, el nombre de Design Sprint y publicó la metodología por primera vez. El libro es Sprint, cómo resolver grandes problemas y testear nuevas ideas en solo 5 días. Está la versión en inglés y versión en español también. A partir de este libro se han publicado otros similares. Por ejemplo, me parece que la gente de IDEO sacó un libro también de Sprint, y por ahí he visto alguno más que tiene el mismo nombre, Design Sprint el nombre. Pero no necesitan leer tanta bibliografía. Con este libro es más que suficiente. Con esto van a tener como el roadmap de cómo se hace, pero al final es casi como aprender a andar en bicicleta. Por más que nos leamos toda la bibliografía, no lo vas a saber hacer realmente, o no vas a percibir el valor real mientras no lo apliques. Esa sería mi mayor recomendación. Buenísimo. Tenemos una consulta más de Julio. Nos pregunta y nos dice, ¿cuáles son los roles de los participantes de los sprints? UX designer, developers, stakeholders. Perfecto. Aquí teníamos un detalle. Aquí. Tenemos 4 roles que deben ser asignados claramente antes de empezar la primera sesión del Design Sprint. El rol de decisor es quizás el más importante, que es la persona que va a definir que va a tomar las decisiones. Entonces, en el Design Sprint no hay voto, no hay consensos ni hay democracia, sino que el decisor es el que manda. ¿Quién es un buen candidato para un decisor? El dueño del producto. Generalmente se buscan gerentes, jefaturas, directores, o el PM del área comercial, por ejemplo. El cliente interno para el equipo de tecnología, por decirlo de otra manera.
El moderador tiene que ser una persona que tenga conocimiento de la metodología. Entonces, independientemente de cuál sea su cargo o su formación, lo que necesitamos es que conozca la metodología, que haya repasado la bibliografía y que sepa cuáles son las tareas y responsabilidades y la secuencia de tareas que hay que seguir, porque el Design Sprint es algo muy estructurado, es casi un checklist de cosas que hay que hacer. Entonces el moderador es el que se encarga de dirigir las sesiones. El moderador puede ser cualquier persona del equipo, pero a veces es una buena práctica que el moderador sea alguien ajeno a la empresa, un externo, porque esta persona te va a dar una visión más fresca y va a aportar muchas veces ideas fuera de la caja que quizás para el equipo dentro de la empresa o dentro del proyecto son difíciles de encontrar. Entonces, a veces está bueno que el moderador sí sea alguien de afuera, pero no es algo que sea imprescindible. Puede ser tranquilamente alguien del equipo. Necesitamos tener al menos una persona que tenga habilidades de diseño, diseñadores de UX o diseñadores de UI, diseñadores de productos, sí o sí. Y el resto de personas ocupan el rol de expertos, y aquí es donde podemos incluir a personas del equipo de tecnología, personas del área comercial, personas del equipo de atención al cliente, por ejemplo, o cualquier persona dentro de la organización que creamos que puede aportarnos valor en las instancias de creación del producto. Buenísimo. Tenemos una consulta más de Carlos. Nos dice, ok, y entonces dentro de un proceso de Lean Startup, ¿en qué momento podría integrar el Design Sprint? Lo ideal es arrancar siempre con un Design Sprint, porque es el momento en donde vas a poder validar si lo que querés construir realmente vale la pena o no. Por eso es que es muy recomendado trabajar con Design Sprint tanto con el equipo de tecnología como con el equipo de producto. La ventaja es que el Design Sprint habla casi el mismo idioma que el Lean Startup, por ejemplo. Todo esto está dentro del gran paraguas del Design Thinking, que promueve la co-creación iterativa del producto con validaciones intermedias. Entonces, lo ideal sería, idealmente, arranquemos siempre con un Design Sprint. En la medida que el proyecto empieza a complicarse o empiezan a divergir las decisiones, o necesitamos que los equipos se vuelvan a alinear y necesitamos reorientar el proyecto, es una buena idea incluir sprints de diseño intermedios dentro del proyecto. Pero lo recomendable es siempre arrancar con esto, como el puntapié inicial. Perfecto, Sergio. Tengo una más de Alfredo. Dice, ¿qué Claro que sí. herramientas podemos utilizar ahora en que la pandemia no podemos hacer grupos? Sí, que por a causa de la pandemia no podemos hacer grupos. ¿Qué herramientas tú nos recomendarías? Sí, hay herramientas que son fantásticas. Por ejemplo, el Zoom, como lo estamos haciendo ahora, es una herramienta imprescindible. Pero puede ser Zoom, puede ser Google Meet, puede ser cualquier herramienta de videoconferencia con la que estemos acostumbrados. Necesitamos tener herramientas de un entorno de co-creación que, por ejemplo, funciona muy bien Miro. Nosotros trabajamos con Miro. Pueden luego googlear miro.com, o Mural, que es su primo hermano, es muy parecido, mural.com, que es una herramienta que nos permite sustituir estas grandes paredes con los famosos papelitos de post-it, por ejemplo, por un entorno de trabajo virtual donde se hace prácticamente lo mismo. Y más de eso, no necesitas ningún otro software ni licencia en particular. De hecho, esta herramienta Miro o Mural tienen versiones gratuitas que bien se pueden utilizar. Y bueno, pues sí, si vas a trabajar Zoom, vas a necesitar una licencia premium para que no se te corte cada 30 minutos. Más de eso no, quizás algunas hojas en blanco, algunos Sharpies para algunas tareas en particular. Podrías necesitar un temporizador, por ejemplo. Yo tengo uno acá, algo así, que te ayuda a cronometrar las tareas, pero en estas herramientas que les mencionaba como Miro o Mural, hay un temporizador integrado dentro de la misma herramienta, así que no es realmente necesario. No necesitas mucho.
una herramienta de videollamadas y una herramienta de co-creación como Miro y Mural, y con eso puedes arrancar. Buenísimo. Creo que ya no tenemos, sí tenemos una más de Osvaldo Laura. Nos dice, buenas noches. ¿Cómo ves a futuro la necesidad de la metodología que explicaste? ¿Cómo ves la penetración de la metodología en Bolivia y en Latinoamérica? Bien, me gusta esa pregunta. En Bolivia, incipiente. Nosotros, como les decía, estamos operando en Bolivia hace 3 años y la verdad que cuando iniciamos prácticamente nadie sabía que era un design sprint. En este último tiempo hemos identificado personas, pero casi contados con los dedos de las manos, que están familiarizados con esta metodología o que la han practicado. Dentro de las empresas no hemos encontrado empresas que estén muy familiarizadas o que la conozcan, o siquiera que la estén practicando de manera habitual si pensamos en empresas grandes. Quizá por ahí alguna startup, alguna empresa pequeña porque tiene a alguien dentro del equipo que está familiarizado. Entonces yo te diría en Bolivia, incipiente todavía. En Latinoamérica la figura es muy diferente. Por ejemplo, en mercados más maduros como en Chile, en Brasil, en Colombia, en Argentina, es muy común utilizar, trabajar con esto y es algo que se aprende casi en cualquier universidad o en cualquier escuela. Y a nivel mundial, bueno, en mercados como Europa o Estados Unidos esto es pan de cada día, pues, ¿no? Incluso hay agencias que se dedican solamente a darte servicio de Design Sprint, por ejemplo, o hay personas que son profesionales independientes que viven de esto. Entonces es algo muy, muy común y muy transversal. En equipos, por ejemplo, como de Mercado Libre en Argentina, es una herramienta del día a día que muchos equipos de trabajo ya utilizan. Por eso les comentaba esas experiencias que he escuchado de colegas que dicen que el Design Sprint ha germinado en algún equipo en particular y termina haciéndose transversal en todos los equipos de trabajo y se utiliza en el día a día. Entonces yo creo que es inevitable, tarde o temprano nuestro mercado va a tender a eso, ¿no? Tengo acá un comentario de Andrés. Nos dice, acotando, Figma es ya una herramienta colaborativa en tiempo real y es un espacio ideal como alternativa a Miro o Mural, muy aparte de su función de diseño. Saludos, querido Sergio. Sí, genial, lindo comentario. Es cierto, se puede trabajar muy bien. El pequeño problema es que Figma no suele ser muy intuitivo y amigable. Entonces, si vamos a trabajar en un sprint con gente que nunca en su vida ha visto una herramienta de diseño, por ahí le va a costar un poquito más. Es la ventaja que tiene herramientas como Miro o Mural, que son muy simples y cualquier persona podría utilizarlo. Yo, por ejemplo, trabajo con estudiantes de pregrado en entornos de Miro y Mural y lo hacen de una manera muy intuitiva. Entonces, sí, estoy de acuerdo, pero podríamos tener esa pequeña complicación. Buenísimo. Creería que ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta abierta usando el micrófono. Alfredo nos dice súper. La verdad, querido Sergio, muy buena la presentación. Sí es algo que hay que empezar a mirar, ¿no? Es un complemento espectacular y una llegada con el cliente bastante buena. Agradecerte. Yo feliz de conocerte. Hemos estado chateando hace un tiempito, pero no te había visto. Para mí es un placer tener la calidad de profesionales en este evento y bueno, darte las gracias a ti y a todos los expositores del día de hoy. Muchísimas gracias, Sergito. Muchísimas gracias a todos los que han participado y ya nos estamos viendo mañana para seguir hablando de agilidad y trabajar con Framework también. Bueno, muchas gracias a todos, Pedro. Yo encantado de participar y bueno, nos vamos a seguir viendo en las próximas charlas también. Muchas gracias a todos y espero que el tema de hoy sea de interés y sobre todo de utilidad para ustedes y para sus equipos de trabajo. Dale, gracias, Sergito. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches.